Hola a todos, en este video vamos a hacer un análisis y diseño de una losa en el software StatPro. Muy bien. La losa a analizar será la siguiente, que se realizará en concreto reforzado. Entonces aquí vemos el diagrama o el plano, y las secciones que vamos a utilizar será un espesor de 30 centímetros para la losa. La sección de las columnas será de 0.4 por 0.5. La sección de las vigas será de 0.35 por 0.6. Y las constantes del material serán un módulo de elasticidad de 30 gigapascales, el coeficiente de Poisson de 0.2 y las cargas vivas de 3.28 con las cargas muertas de 7.65. Pues esto está implícita la densidad de la losa o del material. Veamos cómo se realiza el análisis y el diseño utilizando el programa. Entonces aquí ya tengo cargada el primer paso, que sería poner estos nodos. Entonces lo siguiente que haremos será seleccionarlos completamente y realizar una copia hacia arriba, una repetición. Entonces voy a seleccionar la distancia a la que se van a separar y voy a decir que una con vigas, en este caso son columnas. Voy a borrar las de abajo que no las necesito. Voy a borrar otras que tampoco necesito, que serían estas de acá. Muy bien. Listo, aquí quedan los voladizos. Entonces lo siguiente que se realiza es crear la malla de la placa o crear los elementos placa. Aquí tenemos los nodos, ya se activan y vamos a crear cada uno de los elementos placa. Entonces para eso vamos a utilizar esta función que tenemos aquí, y vamos a crear una placa siempre en el mismo sentido, teniendo como un orden para crearlas o una convención, y siempre en el sentido antihorario. Entonces vamos a crearlas de esta forma. Voy a crear una y el resto voy a cortar el video. Vamos a decir que aquí son cuadriláteros. Voy a escribir las divisiones que necesita. Ahí vemos cómo se crea la placa. Estas placas son de aproximadamente 0.1 por 0.1. Igual vamos a crear acá placas de tipo polígono, como vamos a crearla aquí. Entonces vamos a ver que aquí se nos abre esta ventana que es un poco diferente, y vamos a decir que para este lado, para tener más o menos la misma proporción, vamos a decir que tiene 32. Acá este lado, que sería este, tiene 12 y nuevamente 32. Este sería el de acá. No son iguales, pero pues es una aproximación realmente. Ok. Y aquí podemos ver la malla que nos crea por defecto el programa. Bueno, aquí vamos a ver que los elementos que se crean o los triángulos que se crean son poco equiláteros, entonces es un problema para el modelado. Muy bien. Ahora voy a cargar el archivo que ya tiene esta malla creada, que será el siguiente. En este archivo ya tenemos la malla creada. No he agregado propiedades de los materiales ni tampoco las cargas, simplemente se crearon todas las mallas de la misma forma, con las mismas distancias. Aquí podemos observar lo que se comentaba anteriormente. Muy bien. Lo siguiente será definir las secciones que tiene el material. Entonces vamos a seleccionar el espesor y las dimensiones de las columnas y de las vigas. Cabe mencionar que en este programa solamente está disponible el análisis con un tipo de losa, en el cual no se especifica si son gruesas o son delgadas. Muy bien, para agregarlas, entonces vamos a seleccionar primero el espesor y lo podemos agregar a toda la vista, porque solamente se va a agregar a los elementos tipo placa. Sí. Igual con las columnas, entonces ya vamos a seleccionar las columnas. Vamos a utilizar este comando de seleccionar. Vamos a decir que sean las vigas paralelas a Y, es decir, las columnas. Y vamos a decir que seleccione a que agregue a las seleccionadas. Bien. Y para las vigas vamos a hacer selección nuevamente, las vigas paralelas a Y. Y ahora vamos a hacer una selección por el inverso, que sería las que no están seleccionadas.
Bien, ahí estaría seleccionando entonces las vigas. Y asignar. Aún no he asignado el material. Entonces es ahora cuando lo puedo asignar. Vamos a deseleccionar todo lo que tenga seleccionado. Vamos a ir a comandos. Constantes del material. Vamos a decir elasticidad. Elasticidad dijimos que sería de 3 por 10 a la 7 kilopascales. O 30 gigapascales. Bien, kilopascales. Añadir a la vista. Ok. Comandos otra vez. Constantes del material y la relación de Poisson de 0.2. Añadir a la vista y ok. Listo. Lo siguiente entonces es añadir los soportes y simplemente cambiamos la vista, creamos el nuevo soporte que necesitemos, fijo, lo seleccionamos y le damos a asignar. Aquí hace falta recortar los elementos que no eran necesarios, entonces lo vamos a hacer de una vez. Lo siguiente a realizar es la definición de los casos de carga. Entonces vamos a crear aquí casos de carga, añadir, vamos a deseleccionar uno solo que contenga todas las cargas y vamos a decir añadir, y en este vamos a agregar las cargas vivas y las cargas muertas. También se puede hacer este proceso automáticamente, pero funciona mejor con las constantes del material, pues con los materiales que vienen por defecto en el programa y no con los que uno crea. Entonces aquí tenemos la carga viva 3.28 en el eje local Z, añadir, y la carga muerta que sería 7.65 en el mismo eje local Z, añadir. Son kilonewtons sobre metro cuadrado. Muy bien. Para añadir estas cargas, entonces vamos a ir aquí, vamos a seleccionar las placas paralelas a XZ, que serían todas, y vamos a darle a asignar a las placas seleccionadas. Muy bien, ahora asignamos la carga muerta con el mismo proceso. Entonces una vez más tenemos ya seleccionadas las placas, entonces simplemente le damos a asignar. Sí. Ya con las cargas asignadas podemos pasar al siguiente paso, que sería el análisis, añadir, y después el diseño. En el diseño vamos a ir a la pestaña concreto. En este programa hay dos formas de hacer diseño. Vamos a ver la primera y a continuación o después vamos a ver la segunda forma. Entonces aquí podemos seleccionar la norma que queremos utilizar. Vamos a dejar esta norma que está por defecto, la ACI del 2011, la ACI 318 del 2011. Podemos seleccionar los parámetros, aquí están todos seleccionados, o definir nuevos parámetros si necesitamos. Y tenemos ya que añadir entonces esta norma con la opción comandos. Entonces vamos a decir que vamos a añadir diseño de placas, añadir, y esta opción, añadir. Aquí asignamos el diseño y lo asignamos a la vista, a toda la vista. Muy bien, ya con el diseño asignado vamos a cliquear la opción análisis, ejecutar análisis, y ya se ejecuta el análisis de la losa. Una vez terminado el análisis, ya podremos observar los diagramas que necesitemos. Aquí tenemos las cargas, aceptar. Aquí por ejemplo vamos a seleccionar el MX y vamos a ver los resultados que obtenemos. Vamos a cambiar la vista. Vemos que el comportamiento en general del análisis es bien con los elementos tipo cuadriláteros, pero cuando utilizamos elementos triangulares ya los resultados cambian. Uno no se confía de este resultado porque vemos como una incoherencia aquí en la continuidad que se tiene o en el mismo patrón, por así decirlo. Muy bien. Entonces vamos a ver también, por ejemplo, que este patrón cambia cuando vemos los esfuerzos principales. Aquí vemos que de alguna forma mejora ese error, pues ya no se ve ese error tan notorio por ahí. Vemos que ya tienen sentido y tienen coherencia estos resultados. Para mejorar un poco la precisión, se realizó también un modelo con
con un refinamiento de la malla que también se va a mostrar. Bueno, vamos a ver lo que concierne al diseño. Entonces, cómo muestra los resultados de diseño del programa. Entonces, aquí en el output de stat vamos a dar clic y vamos a esperar a que carguen todas las salidas. Cuando ya cargan todas las salidas, entonces vemos aquí que dice diseño de concreto y nos va a dar unas especificaciones para cada elemento. Entonces vemos que pues cuando se tiene muchos elementos este proceso se vuelve muy tedioso. Bien, la forma alternativa de diseñar la veremos a continuación, pero antes veamos una comparación con un archivo con una malla de elementos finitos más refinada. Y la malla se refinó únicamente en estos puntos de aquí, que era donde ejercía mayor problema. En los puntos donde las curvas de nivel se acercaban, se vio pues que tenía la suficiencia con esta cantidad de puntos, porque ya se había hecho un intento anterior con una malla más gruesa. Entonces vamos a observar cómo es este refinamiento. Y vemos cómo se utilizaron unos elementos de transición, por así decirlo, para cambiar de estos elementos que eran más grandes a estos más pequeños. Muy bien. Entonces vamos a ver la parte del diseño del concreto. Ahora sí, con este archivo vamos a ejecutar una vez más el análisis. Y vamos a pasar la parte del diseño de concreto. Diseño de concreto. Vamos a entrar a la parte de losas. Vamos a seleccionar esta losa. Vamos a darle formar losa para que se cree como una sola. Entonces aquí estaríamos creando la losa. Ahora sí, vamos aquí. Nuevo. Vamos a crearle diseño 1. En el caso de carga. Y ok. Lo siguiente ya con esta será crear estos grupos. Aquí. Vamos a decir que sea losa. Diseño de la losa. Y vamos a dejar los valores por defecto. Aquí podemos seleccionar las diferentes configuraciones que necesitamos. Ok. Acá en losas una vez más. Nuevo. Aquí ok. Y lo siguiente será entonces irnos al losas de concreto. Aquí en losas de concreto vemos la región total. No vemos aún ningún diseño. Entonces vamos a ir a regiones. En principio, y vamos a crear nuevas regiones en las cuales vamos a establecer un diseño, aunque también lo podemos hacer para toda la losa. Entonces vamos a decir para toda la losa haga el diseño. Aquí ya vamos a poder observar unos momentos, unos desplazamientos. Bien, aquí se muestran los momentos de diseño que serían MX. Hay otros en los diferentes puntos. Aquí vamos a ver los desplazamientos. Para realizar el diseño, el programa no nos menciona el método que utiliza, si utiliza GoodYarmer o qué otro método utiliza. Como solamente menciona que utiliza los momentos MX y MY, entonces uno asumiría que usa GoodYarmer, pero no es preciso en esa información. Aquí por ejemplo podemos crear nuevas regiones una vez más. Y pues como hay muchos elementos es un poco complejo la creación de estas regiones, entonces voy a crear solamente 3 regiones y no se puede hacer zoom tampoco. Entonces sí es complejo esta parte del diseño. Voy a crearlas ahí. Voy a decir que son esas 3 regiones en las que quiero diseñar. Entonces vamos a ir una vez más a diseño, diseñar. Aquí nos muestran unos espaciamientos, unos momentos de diseño igual que antes. Y lo que nos interesa es la tabla que se encuentra en la parte derecha, que nos va a mostrar el espaciamiento mínimo y el tamaño de la barra que necesitamos de acuerdo a la norma que escogimos, por supuesto. Y ahora sí vamos a ver la comparación de resultados o los resultados que obtuvimos.
del análisis, más no del diseño. Resultados gráficos del análisis. Aquí podemos ver los desplazamientos amplificados en los momentos flector. Como se dijo antes, hay problemas en esta zona a pesar de que ya está refinada. Esta es con la malla ya refinada. El momento MY, igual, sigue habiendo problemas. Momento torsor MX, vemos concentraciones en esta parte y es completamente inentendible lo que sucede en esta parte. Los esfuerzos también, vemos un buen comportamiento por acá. En estos centros vemos aquí que se concentran algunos esfuerzos de una cierta magnitud. Estos son fuerzas cortantes, pero pues el programa los grafica como esfuerzos porque los divide entre el espesor. QY igual, vemos ciertas concentraciones que, bueno, habría que ver en qué tan importantes son ya para el diseño. Y aquí también sigue habiendo problemas. Y ya cuando vemos los esfuerzos, ya vemos que los problemas disminuyen en estas zonas, tanto para Tresca, para Fomises y para los esfuerzos principales, que serían como una forma alternativa de los momentos principales. Aquí vemos un buen comportamiento pues del programa como tal, ¿no? Del análisis, y vemos unas concentraciones de esfuerzos en estas zonas. Muy bien, recordemos que son cargas uniformemente distribuidas. Aquí serían los esfuerzos principales, los esfuerzos sigma 2 o los momentos F2. Algunas observaciones que se puede hacer es que se presentaron múltiples errores en la modelación del programa, sobre todo en el refinamiento de la malla, es decir, cuando se realizó intentos anteriores creando el material y se refinaba la malla, aparecía que no se había establecido el módulo de elasticidad, que el material no se agregaba bien. Entonces por eso se decidió agregarlo con la opción de comandos. Hay que mencionar que es inviable usar una malla muy fina de elementos finitos en StatPro porque se hizo un análisis con una malla aún más fina, pero simplemente el programa no la corría. Se quedaba mucho tiempo creando elementos. Se tardó alrededor de 2 horas creando solamente los elementos más finos. Tal vez influía la capacidad del computador, pero sí era muy difícil modelarla porque después de eso ocurrieron errores, o sea, los errores que se comentaban acá. Hay dificultades para crear nuevos materiales, como se mencionó, se presentaban errores en la asignación, y también se ve la debilidad del elemento de 3 nodos porque muestra incoherencias en los diferentes resultados, además de que no se puede crear elementos de más nodos que 4. La malla de refinamiento que se puede crear no es adecuada, pues sobre todo en los elementos tipo polígono, que serían los triangulares. Aquí vemos una comparación también con las curvas de nivel. Vemos cómo se comportan las curvas de nivel por acá, del MX, y vemos como aquí no se sabe cuál es el comportamiento, porque vemos como incoherencias. Pues uno asumiría que va por aquí, pero pues no podría uno asegurarlo. Igual ya cuando se habla de los esfuerzos principales sí se ve claramente por dónde van, cuáles serían las curvas de nivel. También se realizó un corte a lo largo de una línea en la cual pues vamos a ver el resultado del momento flector MX. Podemos observar que por esta zona pues el software haría un buen comportamiento, mientras que vemos unas incoherencias por aquí y en esta zona que pertenece donde se utilizó los elementos de tipo triángulo. Entonces pues también es una forma de verificar como hay un grave error del programa para este tipo de elementos, o un mal comportamiento del programa con este tipo de elementos. Las reacciones. El cálculo de reacciones, pues aquí se está mostrando únicamente las axiales, pero pues de igual forma se puede mostrar las de momento. Esto es solamente para ejemplificar en la forma en que aparecen las reacciones en el programa. Es un poco saturada la forma en que aparecen, entonces es mejor hacerlo apoyo por apoyo si se desea conocer dichas reacciones. También podemos visualizar los momentos en las vigas. Estos no se consideran reacciones porque pues las vigas no son elementos rígidos, sino que también van a sufrir una deformación. Entonces sí aportan rigidez a la estructura, a las placas, pero también sufren una deformación, entonces pues hay un acoplamiento.
entre los momentos de las losas con los momentos de las vigas, ya sea a flexión o a torsión. Y bueno, eso es todo por este video. Muchas gracias.